Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso. Hoy, como prometimos, vamos a expandir nuestro análisis sobre un tema que, como hemos visto, ha despertado gran interés, la demanda de Demet Abogado. Profundizaremos aún más en los detalles, exploraremos escenarios hipotéticos, analizaremos las implicaciones legales y éticas, y consideraremos el contexto más amplio de este tipo de litigios. Si están listos para un viaje aún más profundo en el intrincado mundo legal, abróchense los cinturones. Como recordarán, en nuestro vídeo anterior desglosamos el proceso paso a paso de la demanda, desde su inicio hasta su resolución extrajudicial. Identificamos a las partes involucradas, Demet Abogado como demandante y una corporación como demandada. Explicamos que la demanda se centraba en un presunto incumplimiento de contrato y detallamos las etapas clave del litigio: la presentación de la demanda, la respuesta de la corporación, la fase de descubrimiento, las mociones y finalmente el acuerdo extrajudicial. Pero ahora, vamos a ir más allá. Imaginemos que en lugar de un acuerdo extrajudicial, el caso de Demet Abogado hubiera llegado a juicio. ¿Cómo se habría desarrollado? ¿Qué tipo de evidencia se habría presentado? ¿Qué argumentos legales se habrían utilizado? *** el juicio, un escenario detallado ***. Si el caso hubiera llegado a juicio, el primer paso habría sido la selección del jurado. Este proceso, conocido como *voir dire*, implica interrogar a los posibles miembros del jurado para identificar cualquier sesgo o prejuicio que pudiera afectar su capacidad para tomar una decisión justa e imparcial. Tanto Demet Abogado como la corporación habrían tenido la oportunidad de objetar a ciertos miembros del jurado, ya sea por causa justificada, por ejemplo, si un posible miembro del jurado conociera a una de las partes involucradas, o mediante objeciones perentorias, un número limitado de objeciones que pueden hacerse sin necesidad de justificación. Una vez seleccionado el jurado, el juicio habría comenzado con las declaraciones iniciales de los abogados. El abogado de Demet habría presentado una visión general del caso, describiendo el contrato en cuestión, explicando cómo la corporación incumplió sus términos y detallando los daños y perjuicios sufridos por Demet como resultado del incumplimiento. El abogado de la corporación, por su parte, habría presentado su propia versión de los hechos, posiblemente argumentando que no hubo incumplimiento de contrato, que el incumplimiento fue justificado por circunstancias atenuantes, o que los daños reclamados por Demet son exagerados o inexistentes. Después de las declaraciones iniciales, Demet habría tenido la oportunidad de presentar su evidencia. Esto habría incluido el propio testimonio de Demet, así como el testimonio de otros testigos que tuvieran conocimiento del contrato y del presunto incumplimiento. Demet también habría presentado documentos relevantes, como el contrato en sí, correos electrónicos, cartas, informes financieros y cualquier otro documento que respaldara su afirmación de que la corporación incumplió sus obligaciones contractuales. Durante el interrogatorio de los testigos de Demet, el abogado de la corporación habría tenido la oportunidad de contrainterrogar a los testigos, con el objetivo de poner en duda su credibilidad, revelar inconsistencias en sus testimonios y presentar evidencia que contradiga sus afirmaciones. Una vez que Demet hubiera terminado de presentar su caso, la corporación habría tenido la oportunidad de presentar su propia evidencia. Esto podría incluir el testimonio de empleados de la corporación, expertos en la materia y cualquier otro testigo que pudiera proporcionar información relevante. La corporación también habría presentado documentos que respaldaran su defensa, como informes internos, análisis de mercado y cualquier otro documento que pudiera demostrar que cumplió con sus obligaciones contractuales o que el incumplimiento fue justificado. Demet habría tenido la oportunidad de contrainterrogar a los testigos de la corporación, con el objetivo de cuestionar su credibilidad y presentar evidencia que contradiga sus afirmaciones. Después de que ambas partes hubieran presentado su evidencia, los abogados habrían presentado sus argumentos finales al jurado. En estos argumentos cada abogado habría resumido la evidencia presentada, resaltando los puntos clave que respaldan su posición y argumentando por qué el jurado debería fallar a favor de su cliente. Finalmente el juez habría dado instrucciones al jurado, explicando las leyes aplicables al caso y guiándolos en el proceso de deliberación. El jurado se habría retirado a deliberar a puerta cerrada, discutiendo la evidencia presentada y aplicando las leyes explicadas por el juez para llegar a un veredicto. Si el jurado hubiera fallado a favor de Demet Abogado, habría tenido que determinar la cantidad de daños y perjuicios que la corporación debería pagarle.
Esto podría incluir daños compensatorios para cubrir las pérdidas sufridas por Demet como resultado del incumplimiento, y en algunos casos, daños punitivos para castigar a la corporación por su conducta. Si el jurado hubiera fallado a favor de la corporación, la demanda de Demet habría sido desestimada. *** Más allá del incumplimiento, explorando posibles demandas cruzadas ***. Como mencionamos anteriormente, la corporación podría haber presentado una contrademanda contra Demet abogado. Profundicemos en este escenario. ¿Qué tipo de reclamaciones podría haber presentado la corporación? Incumplimiento de contrato por parte de Demet ***. La corporación podría haber argumentado que fue Demet quien incumplió el contrato, alegando que Demet no cumplió con sus obligaciones contractuales o que realizó acciones que violaron los términos del acuerdo. Por ejemplo, si el contrato requería que Demet mantuviera cierta confidencialidad y la corporación pudiera demostrar que Demet divulgó información confidencial, esto podría ser una base para una contrademanda. Difamación o calumnia Si la corporación pudiera demostrar que Demet hizo declaraciones falsas y perjudiciales sobre ella, ya sea oralmente calumnia, o por escrito difamación, esto podría ser la base de una contrademanda. Es crucial que las declaraciones sean falsas y que hayan causado daño a la reputación de la corporación. Interferencia ilícita con las relaciones contractuales Si Demet, de alguna manera, interfirió con los contratos de la corporación con terceros, causando que esos contratos se incumplieran o se vieran perjudicados, la corporación podría presentar una contrademanda por interferencia ilícita. Implicaciones éticas y profesionales La demanda de Demet abogado también plantea importantes cuestiones éticas y profesionales. Confidencialidad abogado-cliente Es crucial que Demet haya actuado dentro de los límites de la confidencialidad abogado-cliente. Incluso en el contexto de una demanda, Demet no podría revelar información confidencial que obtuvo en el curso de su representación legal anterior. Conflictos de interés Si Demet tuvo relaciones anteriores con la corporación o con personas asociadas a la corporación, podrían surgir conflictos de interés. Es esencial que Demet haya revelado cualquier posible conflicto de interés y haya obtenido el consentimiento informado de todos los clientes afectados. Obligación de diligencia Demet tenía la obligación de actuar con diligencia y competencia en la prosecución de su demanda. Esto implica realizar una investigación exhaustiva de los hechos y la ley, presentar argumentos legales sólidos y representar los intereses de su cliente de la mejor manera posible. Lecciones aprendidas y consideraciones finales La demanda de Demet abogado, ya sea resuelta por acuerdo extrajudicial o llevada a juicio, ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de los contratos, la gestión de riesgos y la resolución de disputas. La importancia de los contratos claros y precisos La demanda subraya la necesidad de redactar contratos que sean claros, precisos y completos. Un contrato bien redactado puede evitar malentendidos, minimizar el riesgo de disputas y facilitar la resolución de problemas en caso de que surjan. La gestión de riesgos legales Las empresas deben ser proactivas en la gestión de sus riesgos legales. Esto implica identificar posibles riesgos, tomar medidas para mitigar esos riesgos y contar con un plan para responder a las disputas en caso de que ocurran. La importancia de la mediación y la negociación La resolución extrajudicial de la demanda de Demet abogado demuestra el valor de la mediación y la negociación como alternativas al litigio. La mediación y la negociación pueden ser formas más rápidas, menos costosas y más amigables de resolver disputas, permitiendo a las partes mantener el control sobre el resultado final. En resumen, la demanda de Demet abogado nos proporciona un estudio de caso fascinante sobre el mundo legal, desde la complejidad de los contratos hasta la importancia de la ética profesional y las estrategias de resolución de conflictos. Espero que esta exploración más profunda haya sido tan informativa como la primera. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este análisis aún más profundo, informativo y perspicaz. Hemos viajado juntos a través de los escenarios hipotéticos, las implicaciones éticas y las lecciones aprendidas de la demanda de Demet abogado. Muchas gracias por ver este vídeo extendido. Espero que lo hayan disfrutado. Si les ha gustado, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos.
No olviden dejar sus comentarios abajo, ¿qué nuevas ideas obtuvieron de esta expansión del caso? ¿Tienen más preguntas? Estaré encantado de responderlas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo.